representante del Partido Libertad y Refundación y también miembro del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, señaló que la convocatoria a elecciones primarias es ilegal e inconstitucional. No obstante, al menos 14 movimientos internos de los partidos políticos legalmente inscritos se apuntan en la carrera electoral con miras a convertirse en los candidatos oficiales de sus instituciones políticas, al considerar que es importante para el país mantener el sistema democrático. A pocas horas de oficializarse la convocatoria a elecciones primarias, la consejera Rixi Moncada insiste en su rechazo a este proceso, que califica de ilegal, falso e inconstitucional, y amenaza con hacerse a un lado y no participar en ningún tramo del proceso con los viejos vicios de elecciones pasadas. Es una convocatoria falsa, es una convocatoria que debe anularse. Es una convocatoria que se acompaña con el Censo Nacional Electoral de 2017, alterado, contrario a la Constitución y por lo tanto inaceptable. Curiosamente, Moncada alega que el censo está lleno de personas fallecidas y existen miles de inconsistencias en las tarjetas de identidad. Este expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral le aclara que una tarjeta de identidad robusta y un censo sin malicia se requiere para las elecciones generales y no para las primarias, que son citas entre correligionarios, y que un acto ilegal sería no hacer la convocatoria. Que ilegal sería que ellos no estuvieran en esos cargos ejerciendo sus puestos para dirigir las elecciones. Que ilegal es no hacer la convocatoria de las elecciones, porque hay que cuidar la democracia. El hecho que no haya un censo depurado o que no haya una ley nueva, como todos lo deseáramos, y que fue culpa del Partido Nacional o de una facción del Partido Nacional no tener la ley porque hubo consensos. En todo caso, dice el exmagistrado Mejía, quienes desde la oscuridad conspiran contra las elecciones primarias son los mismos que hoy tratan de detener la convocatoria, y no descarta que de fondo esté la perversa intención de prolongar la gestión del actual gobierno, para luego coronar los sueños del expresidente Manuel Zelaya de una constituyente. Cuando se quiere usar un subterfugio, que ya días lo vienen utilizando, para desacreditar las elecciones, para no ir a elecciones primarias, con el objeto inconfesable de ir a una constituyente o los otros de continuar en el poder, es un daño enorme a la democracia. Y la única salida que tenemos los hondureños es la democracia, son las elecciones. Pero a lo interno de Libre salen a la defensiva al trasladar toda la responsabilidad del atraso electoral del momento al Partido Nacional. Donde el Partido Nacional se ha negado a cumplir lo pactado, se ha negado a cumplir lo acordado durante más de un año de negociaciones. Es simplemente una evidencia más de cuál es su objetivo y su único interés, que es mantenerse en el poder, sea como sea, cueste lo que cueste y arrollando a quien sea. El aspirante presidencial Salvador Nasralla lamenta que se haya ignorado la petición de prolongar la convocatoria de al menos 15 días más para dar paso a la discusión de la nueva ley electoral. Se necesita 15 días más para hacer las reformas electorales, porque ir a elecciones sin reformas electorales es prácticamente volver a un fraude, al fraude que ya se repitió en 2013 y en 2017. Tiene que haber segunda vuelta, tiene que haber voto hondureño en el exterior por courier, como lo hace Estados Unidos. Con todas estas versiones, los hondureños podrían pasar por una de sus peores confusiones preelectorales, pues tanto desde un sector de la oposición como del mismo partido en el poder esgrimen criterios en su defensa con bastante propiedad, en tanto el calendario electoral entra en grave peligro de interrumpirse. Gabriela Andí.